¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Una alegría poder compartir la palabra del Señor. Los invito ahora para dar comienzo a este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir, Señor, tu palabra. Palabra que guía, que alumbra, que ilumina nuestra vida. Es la que nos permite conocer día a día, Señor, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús. Y por el cual también, Señor, tú nos das, Señor, la dirección. Tú nos das, Señor, la guía, Señor. Como también, Padre, por ella, Señor, somos edificados, Señor, en tu palabra. Que este tiempo, Padre, Señor, podamos ser santificados por tu palabra. En el nombre de Jesús también, Señor, te pedimos que donde la gracia, Señor, por medio de tu Espíritu, para compartirla con los hermanos. Y también, Señor, que en todo, Padre, te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Comenzamos entonces el estudio de la palabra correspondiente al libro de Juan, capítulo 9, de los versículos 1 al 41. Por lo extenso de los versículos, haremos este estudio en dos partes. Iniciaremos hoy día con el versículo 1 al versículo 23. Y la próxima semana, que corresponde a la ceguera espiritual, sería el versículo 23 al versículo 41. Muy bien. Este es un relato de un gran acontecimiento que Jesús realizó, el cual manifiesta su divinidad y el propósito del Señor Jesús. Leeremos cada parte de manera continua y posteriormente nos enfocaremos en aquellos versículos que con la ayuda del Espíritu Santo nos muestra en honor al tiempo, dado lo extenso del texto. Versículo 1. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Versículo 10, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces
le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos a que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo? Pues ve ahora. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Para entrar en contexto del capítulo anterior, Jesús se esconde y sale del templo, porque los judíos lo intentaron aprender para apedrearlo, por dar testimonio de su carácter divino y su preexistencia como Hijo de Dios. Y es en esta circunstancia que se encuentra con el ciego de nacimiento. En el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta de los discípulos obedece a una idea común en el judaísmo antiguo, que el sufrimiento era consecuencia de pecados específicos, como se da a entender en Job 4:7. Sin embargo, el Nuevo Testamento aclara que el sufrimiento no siempre es resultado directo del pecado de una persona. Así lo explica Lucas 13, 2 y 3, Segunda de Corintios 12, 7, Gálatas 4, 13. Muchas veces tendemos a especular sobre la causa del padecimiento de una persona, pero más bien deberíamos entender que aún la maldad puede contribuir a una mayor gloria de Dios, como lo indica Juan 12, 28, cuando habla del padecimiento de Jesús. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La tragedia del hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre, pero el Hijo de Dios iba a aprovechar esta situación para mostrar lo que Dios puede y quiere hacer a favor del hombre. Y no solo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. Jesús sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado, y esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y misericordia. Como el Señor decía, las obras de Dios se estaban manifestando en aquel hombre.
El pecado y las enfermedades son productos de la naturaleza caída del hombre. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios puede usar aquello que a todas luces es una desgracia para que por medio de su misericordia se use para dar gloria a su nombre. Así fue con el ciego y así es también en todos aquellos que padeciendo alguna enfermedad o dolencia confían en Dios, que su circunstancia permita traer gloria a su nombre. Esa es nuestra esperanza. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad. Jesús miraba hacia el presente, hacia adelante, como una hermosa oportunidad de manifestar la obra de Dios. Muchas veces entendemos el día como expresión física y natural que el sol lo manifiesta, pero Jesús la expresaba como concepto espiritual, el principio universal de que para todo hombre y para Jesús también el transcurso de la vida en esta tierra debe ser considerado como el día de las oportunidades para trabajar para Dios. Jesús era consciente de que ese tiempo era corto y no dejó pasar ninguna oportunidad de hacer las obras de misericordia que su Padre le había dado para hacer. Cuando llegó el fin de su ministerio terrenal, pudo decir, según Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús así lo expresó a sus discípulos. El día es utilizar bien nuestra vida para la gloria de Dios, en tanto que el día dura. Es decir, que mientras tenemos vida, si descuidamos nuestras oportunidades para servir, pueden perderse para siempre. La noche refleja el sepulcro, al cual todos nos encaminamos apresuradamente. Ahí no tendremos tarea que cumplir. La noche se acerca y jamás podremos recuperar las oportunidades perdidas. Jesús, la luz del mundo, ya la hemos visto en nuestros estudios anteriores. Solo vamos a decir que Él es la luz del mundo y su obra consiste en iluminar los corazones de los hombres para que conozcan al Padre. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En este milagro es Jesús quien se acercó al ciego. Este no se acercó para ser sanado, pero Jesús sí esperaba que el ciego respondiera con fe. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Siguiendo el mismo proceder, cuando Eliseo envió a Naamán a lavarse en el río Jordán, Segunda Reyes 5, versículos 10 y 13. Siloé significa enviado y tiene referencia mesiánica en alusión al Mesías. Su nombre tenía que ver con el hecho de que las aguas eran enviadas desde el manantial de Gihón fuera de la ciudad hasta ese estanque en el interior. La referencia mesiánica la encontramos en Génesis 49:10, cuando dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Por otra parte, el acto de hacer lodo con la saliva fue un método que Jesús empleó y que puede tener un sinnúmero de interpretaciones.
entre las cuales podemos mencionar una que al usar tierra podría estar manifestando la obra de creación en el hombre tal como en el Génesis. El ciego fue entonces y se lavó y regresó viendo. La obediencia dio fruto y el ciego recobró la vista inmediatamente. El Señor mismo había confirmado una de las grandes pruebas de la venida del Mesías. Sería la curación de los ciegos. Isaías 29, 18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Este milagro era otra credencial más de que Jesús era el Mesías prometido, y nos recuerda que el Padre había enviado a su Hijo al mundo para mostrar las obras de Dios, lo cual se cumple cabalmente. Versículos del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús me hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hubo controversia entre los vecinos y los conocidos del ciego por su sanidad. En su nueva condición, su aspecto tuvo que haber cambiado drásticamente. Tenía una nueva manera para caminar, sin tropezar y sin requerir la ayuda de los demás. A estos se les hacía muy difícil de creer, pero les convenció de haber sido sanado de ceguera, como Jesús ya no estaba con él. La única información que les pudo dar fue el nombre de Jesús, su sanador, y la forma como lo hizo. Versículos 13 y 14. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era de día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. La mención del día de reposo a modo de recuerdo, la palabra Shabbat, proviene de la palabra hebrea y que significa reposo. El día de reposo conmemoraba el día en que Dios descansó después de haber terminado la creación. Era una señal de convenio entre Dios y su pueblo. Ver Génesis 2, versículos 2 y 3 y Éxodo 20, 8. El día de reposo es cada séptimo día. Jesús humedeció el polvo con su saliva y luego lo amasó para hacer lodo. Amasar harina o lodo era uno de los 39 tipos de tareas que la tradición rabínica prohibía en el Sabbat. La tradición rabínica es una interpretación de la Torá, ley escrita, que se basaba en la ley oral, o sea, una tradición no escrita. Esta tradición es un elemento fundamental del judaísmo ortodoxo y haredi. Rabínico significa maestro experto en la ley judía y en la interpretación de la Torá. También se aplica este término al jefe espiritual de una sinagoga. Torá es la compilación de los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Versículo 15, 16. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. La disensión entre los fariseos se debió
a las diferentes corrientes de pensamiento que sustentaban la escuela Shammai e Hillel. Los de Shammai, que significa mi nombre ha sido escuchado, fue el nombre de un erudito que vivió en la época del rey Herodes. Estos argumentaban que a partir de principios fundamentales cualquiera que quebrantara la ley es pecador. En este caso Jesús transgredió y era pecador. El nombre de Hillel, que significa cielo o paraíso, traducción alemana, contemplaban los hechos para cada caso en particular. Para este caso Jesús realizó una buena obra. Jesús realizó este milagro en este día para retar las mezquinas tradiciones religiosas de los líderes religiosos, tradiciones que ellos ponían en la categoría de reglas obligatorias. Del versículo 17 al versículo 23. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y versículo 23. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Explicación del versículo 17 en adelante. Todo lo que el ex ciego sabe es que fue sanado por un hombre llamado Jesús. Y ahora ante los fariseos lo proclama como profeta. Este hombre crece en entendimiento en su declaración sobre Jesús. Es decir, comienza aquí una progresión del conocimiento de Jesús. Por su parte, los fariseos de ninguna manera creen que alguien que se declara ciego de nacimiento haya realmente nacido ciego por su parte. Los padres evitan controversia con los fariseos por temor, por la amenaza de expulsarlos de la sinagoga. Entendemos por sinagoga como el lugar donde los judíos se reúnen para orar, estudiar, recibir instrucción y predicar. Sinagoga proviene del griego sunagú, que significa asamblea. Muy bien, hasta aquí la primera parte. La próxima semana continuamos con esta hermosa historia del poder sanado de Jesús para que las obras de Dios sean manifestadas en la vida de las personas. Así como este hombre ciego fue sanado por el Señor, hoy podemos ver muchos milagros que el Señor hace sobre sus siervos, sobre sus hijos. Y qué alegría poder ser parte y testigo de aquellas sanidades. Así que, hermanos, les invitamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este conocimiento, Señor. Padre, por enseñarnos tu palabra. Enseñar, Señor, cuán grande, cuán poderoso, Señor, eres, Padre. Y el poder que se manifiesta, Señor, a través de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Vemos, Señor, a través de este hombre ciego, Señor, el poder, Padre, que tú, Señor, obras, Señor, en los hombres, Señor, y cómo tú manifiestas las obras para hacer testimonio, Señor, para dar testimonio, Señor, de tu grandeza, de tu poder y de que tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, te bendecimos.
Que esta palabra, Señor, santifique nuestras vidas. Nos permita ir creciendo, edificando, Señor, día a día nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te damos gracias por ello. Y que cada día, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos permitas crecer. Tú nos permitas, Señor, a través de este testimonio, de este hombre ciego, Señor, Padre, Señor, acrecentar nuestra fe, Señor, día a día. Padre, también en esta hora queremos invitar, Señor, a todos aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón, para que este sea un momento propicio de recibir por medio, Señor, de la oración de fe, Señor. De una oración, Padre, que, Señor, que pueda, Señor, dar testimonio, que pueda confesar, Señor, que nos permita, Señor, realmente creer, Padre, que eres Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados. Creemos que Jesucristo es el Señor. Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y en esta hora le confesamos como nuestro Señor y único Salvador. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo guíe y dirija nuestra vida, Señor, y cada día, Padre, podamos, Señor, vivir una vida de fe, Señor, abrazados, Señor, tomados de tu mano, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga.